Quienes cometen crímenes contra los dioses lo hacen por tres motivos: porque no creen, porque consideran que los dioses no se interesan por los hombres, o porque consideran que los dioses son fáciles de ablandar y seducir con sacrificios y plegarias. Antes de debatir la teoría fisiológica y sofista que sustenta este pensamiento juvenil, el ateniense lanza una admonición a los jóvenes. Una adecuada comprensión o una idea precisa acerca de la divinidad permite vivir bien y tener una buena conducta. Ninguno de los que en su juventud han negado la existencia de los dioses ha persistido hasta la vejez en esa opinión. Por lo mismo, mientras avanzan los años y se clarifican las ideas, es menester evitar cometer impiedades contra los dioses. El ateniense Megilo de Clinias pasan ahora a analizar el siguiente planteamiento fisiológico y sofista. Todas las cosas que nacen, nacieron y nacerán son producto de la naturaleza, el arte o el azar. Quienes postulan esta teoría plantean que las cosas más importantes y más bellas provienen de la naturaleza y del azar, y las de menor importancia provienen del arte, que a partir de la naturaleza modela cosas de menor importancia llamadas artificiales. Los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, son producto de la naturaleza y del azar, no del arte. El sol, la luna y los astros provienen de esas sustancias primordiales. Esas sustancias secundarias engendran animales y plantas. Todo lo anterior se dio por intervención de la naturaleza y del azar, no de ninguna inteligencia ni de ningún dios. Los dioses entonces son producto del arte, no de la naturaleza. Los dioses se sustentan en ciertas costumbres y creencias religiosas, siendo diferentes según la forma en que los hombres dictaminaron sus propias leyes. De lo anterior, resulta que unas cosas son bellas según la naturaleza y otras lo son según la ley. Las cosas justas no pertenecen al ámbito de la naturaleza, sino que se ajustan y cambian constantemente, dinámicas propias del arte y las leyes. Los jóvenes, influidos por pensadores que promueven el anterior pensamiento, terminan convencidos de que no existen los dioses que la ley ordena concebir y se arrastran a la vida según la recta naturaleza, que consiste en vivir imponiéndose a los demás y no sirviendo a otros según la ley. El ateniense formula ahora su crítica a todo el anterior pensamiento. El alma nace antes de todos los cuerpos y gobierna la totalidad de sus cambios y sus reordenamientos más que cualquier otro elemento. La opinión, la diligencia, la inteligencia, el arte y la ley deberían ser anteriores a las cosas duras, blandas, pesadas o livianas. Las primeras grandes obras corresponderían al arte, mientras lo natural sería entonces algo posterior. El sistema de pensamiento que dio origen a la impiedad ha trastornado el orden de las cosas, quitando la cualidad de primer principio a la causa primera de generación y corrupción. El ateniense diferencia varios tipos de movimientos entre los cuales menciona el que puede mover otras cosas, pero no a sí mismo, el que se mueve no solo a sí mismo, sino también a otro. Para el ateniense, el primer movimiento por generación y fuerza es el que se mueve a sí mismo. El principio que tiene la virtud de moverse es necesariamente la más antigua y la más importante especie de cambio. De lo anterior se puede plantear la definición del alma. El ser que tiene la facultad de moverse a sí mismo, siendo la causa del cambio y del movimiento de todo. El alma es el primer principio de la generación y del movimiento, de la corrupción y del reposo, en todos los seres pasados, presentes y futuros. El alma nació antes que el cuerpo, mientras que el cuerpo, segundo y posterior, cuando lo gobierna el alma, es gobernado según naturaleza. Lo relativo al alma es más antiguo que lo relativo al cuerpo. El temperamento, el carácter, la volición, el razonamiento, la opinión verdadera y la diligencia, el recuerdo, habrían surgido antes que la extensión, amplitud, profundidad y fuerza de los cuerpos. Si es el alma la que conduce el cielo y todo lo demás, entonces hace alguna de estas tres cosas. Lo conduce por todo su decurso, como el alma humana, o desde fuera, procurándose un cuerpo de fuego o algún tipo de aire, empuja con violencia un cuerpo contra otro, o dirige el cuerpo porque posee ciertas fuerzas milagrosas superiores. Independientemente de lo que realmente suceda, cada uno debe mirar esta alma como un ser de rango superior y como una divinidad. Se hace necesario que todo varón piense que esta alma es un dios de la forma o de la manera que fuere. El alma o las almas son dioses que ordenan todo el cielo. Todo está lleno de dioses. Algunos jóvenes llegan a plantear que los dioses no se preocupan por los asuntos humanos, viendo quizás el destino de los hombres malvados o injustos, a quienes la creencia popular considera felices. Cuando se afirmaba en diálogos previos que los dioses son buenos, se les atribuían ciertas virtudes. Aquel que tiene el deber de ocuparse con especial diligencia de algo, pero cuya inteligencia lo lleva a ocuparse de las cosas importantes descuidando las pequeñas, incurre en ello por dos motivos: por holgazanería o irresponsabilidad. Ahora bien, ninguno de los dioses se despreocupa por pereza o indiferencia, pues no participan de la cobardía. El que cuida el universo tiene todas las cosas ordenadas para la salvación y virtud del conjunto, de modo que cada parte de la multiplicidad padece y hace en lo posible lo que es conveniente.
El que cuida el universo moldea todas las cosas prestando atención al conjunto. El rey planificó dónde colocaría el bien y el mal, la virtud y el vicio en el universo. Los caracteres que se vuelven más injustos caen al Hades. Siempre se paga por las injusticias cometidas, cuando se esté con vida, después de partir al Hades o en lugares más execrables. En cambio, cuando el alma entabla relación con la virtud divina, es transferida a un lugar superior y sagrado. La idea de que los dioses se pueden apaciguar, que son siempre indulgentes con los hombres injustos, siempre que se les dé una parte del producto del delito, equivale a decir que los lobos le asignan porciones de sus despojos a los perros para así tener permiso de saquear el rebaño. El ateniense plantea finalmente los castigos que deben recibir quienes caigan en la impiedad por alguna de las tres causales. Quien incurra en la impiedad por palabra u obra deberá ser denunciado ante los respectivos magistrados, irá a la cárcel y pagará una multa. Ahora bien, cualquier delito de impiedad puede manifestarse en dos tipos de hombres, unos justos que odian a los malos y rechazan la injusticia, y otros incapaces de moderar sus pasiones con excelente memoria y gran penetración de espíritu. Los primeros son menos perjudiciales que los segundos, pues aunque carecen de un buen juicio, no tienen costumbres corrompidas. El primero necesita de la amonestación y cárcel de 5 años, el segundo merece morir. Pasado ese lustro, su prudencia y virtud lo dejará libre, pero su reincidencia en la impiedad lo conducirá a la muerte. Todos aquellos que además de ser impíos, seduzcan a la mayor parte de los vivos en prácticas como convocar muertos o persuadir a los dioses con sacrificios, serán encarcelados en el interior del país y al morir, su cuerpo quedará insepulto más allá de las fronteras. Para contener los progresos de la impiedad, urge implementar la siguiente ley. Nadie posea templos en casas privadas y cuando necesite hacer un sacrificio a algún dios, debe realizarlo en los templos públicos y entregar las ofrendas a los sacerdotes y sacerdotisas que están encargados de la estricta observancia de los deberes religiosos. Quienes sean sorprendidos con templos privados deben ser denunciados y obligados a entregarlos. Si tras un acto impío alguien eleva un templo en su casa o realiza sacrificios en público a su Dios, será castigado con la muerte por haber sacrificado con un corazón impuro.